El frío era una aguja que perforaba la carne, un frío que no pertenecía al mundo de los vivos, un frío que parecía emanar desde el núcleo mismo de la piedra y la tierra húmeda. Marcus, un legionario curtido en las campañas de Panonia, abrió los ojos, aunque lo hizo con una pesadez que le impedía distinguir si estaba vivo o si el Hades finalmente lo había reclamado para sus filas silenciosas. El aire olía a incienso barato, a madera de pino quemada y a esa nota metálica y dulzona que solo los hombres que han caminado sobre los campos de batalla conocen bien. El aroma de la sangre seca mezclada con la ceniza. Estaba rodeado de oscuridad, una oscuridad absoluta, opresiva, que le impedía mover los brazos. Se dio cuenta, con un horror que le heló la sangre más allá de cualquier temperatura externa, que no estaba en una cama, sino dentro de un ataúd de madera tosca, sellado con clavos que le ofrecían resistencia al intentar empujar la tapa. Antes de que este relato se sumerja en la oscuridad de lo que Marcus vio, les pregunto a ustedes, curiosos de la historia que nunca fue contada, si alguna vez se han detenido a pensar cuánto de nuestra historia real ha sido borrada deliberadamente por aquellos que temían el caos más que a la verdad. Si les apasiona desentrañar los secretos que los libros de texto esconden bajo capas de polvo, suscríbanse ahora, porque hoy no solo reconstruiremos un hecho, sino que desafiaremos la versión oficial de la propia Roma. La vida de un soldado romano era, por definición, una apuesta constante contra el destino. En las legiones, la esperanza de vida era una cifra cruel que raramente superaba los 35 años, y tras el desastre de Teutoburgo, donde 3 legiones completas fueron borradas del mapa por las tribus germánicas, el miedo al más allá se convirtió en una obsesión para los hombres que marchaban bajo el estandarte del águila. El miedo no era solo a la espada del enemigo, sino a morir sin los ritos adecuados, a quedar vagando como un lémur, acechando los campos de batalla. Marcus había caído en Panonia, herido mortalmente por una lanza que le atravesó el costado, o al menos eso creían sus centuriones. Su cuerpo, inerte y frío, fue declarado muerto tras horas de agonía y, según la costumbre militar, fue preparado para la pira funeraria. Pero algo falló en la naturaleza, una anomalía médica que Plinio el Viejo documentaría años después, al escribir sobre casos similares de catalepsia, donde la vida parece abandonar el cuerpo, dejando solo una cáscara vacía que en realidad conserva un hilo de conciencia. Marcus despertó. No fue un despertar glorioso, sino un retorno brutal a una conciencia que había estado flotando en un abismo de silencio. Al empujar la tapa de madera con sus últimas fuerzas, ésta cedió y el soldado cayó al suelo de tierra, rodeado de otras piras y fosas comunes que aún no habían sido cubiertas. Lo que vio a su alrededor, cuando finalmente recuperó el aliento y la capacidad de enfocar sus ojos ensangrentados, no era el campamento que recordaba. Había un silencio sepulcral, un vacío que se sentía como una herida abierta en la realidad. Se arrastró penosamente hacia las afueras, dejando un rastro de ceniza y tierra, convencido de que su regreso no era un milagro, sino un error del destino. Cuando finalmente logró alcanzar las murallas de su destacamento, nadie lo recibió con alegría. Los guardias, al verlo aparecer como un espectro cubierto de sudario, retrocedieron con terror, pues en Roma, el retorno de un hombre dado por muerto no era una bendición, sino un augurio de desgracia, una mancha en el orden natural que el emperador y el senado no podían permitirse ignorar. Fue aquí donde la historia de Marcus comenzó a ser borrada. La damnatio memoriae, la práctica romana de eliminar por completo el nombre y la existencia de una persona de los registros públicos, no se aplicaba solo a los traidores políticos, sino también a aquellos que amenazaban la estabilidad del mito estatal. Marcus no era un traidor,
pero lo que él decía haber visto mientras su corazón estaba detenido desafiaba la teología del imperio y el control que los sacerdotes ejercían sobre la vida y la muerte. Imaginen por un momento que ustedes tienen el poder de decidir qué es verdad y qué es mentira en la historia de toda una civilización. ¿Se atreverían a cuestionar la versión oficial si supieran que es una construcción hecha para mantenernos en calma? ¿O preferirían vivir en la ignorancia reconfortante? Reflexionen sobre esto, porque mientras Marcus intentaba explicar a sus superiores la naturaleza de lo que presenció al otro lado del umbral, se dio cuenta de que no lo estaban interrogando por curiosidad científica, sino para silenciarlo. Según los relatos fragmentados que lograron sobrevivir a la censura del Senado, Marcus afirmaba que el inframundo no era el lugar de castigos y recompensas que los poetas describían, sino un vacío infinito, una maquinaria de reciclaje de almas desconectadas de los dioses. Él decía que el Hades era una estructura fría, carente de la justicia que prometían los oráculos, donde los guerreros romanos no encontraban la paz eterna, sino una desolación que borraba su identidad, convirtiéndolos en meros engranajes de un sistema cósmico que ni siquiera el propio emperador podía comprender. Esta visión, este secreto que Marcus divulgaba con la desesperación de alguien que ha visto el final de todas las cosas, ponía en riesgo la jerarquía religiosa de Roma. Si los soldados dejaban de creer en la gloria póstuma, ¿quién estaría dispuesto a morir en la primera línea de batalla? Fue así como Marcus se convirtió en una amenaza política de primer orden. Los registros de su legión fueron manipulados, sus cartas interceptadas y su nombre fue borrado de las lápidas conmemorativas. El Senado ordenó que fuera recluido en un calabozo, no para curarlo, sino para que su relato muriera con él. Las historias médicas de la época, mencionadas por cronistas como Plinio el Viejo, suelen tratar estos casos como curiosidades biológicas, pero en el caso de Marcus, la crónica se detiene bruscamente. No hubo un juicio, no hubo un registro de su muerte final. Simplemente dejó de existir en los archivos del imperio. Se dice que una noche, la celda de Marcus fue encontrada abierta, sin rastro de lucha, como si el propio espacio se hubiera plegado para dejarlo escapar, o tal vez como si el vacío que él describió hubiera venido finalmente a reclamar su parte. Lo inquietante es que décadas después, otros legionarios que regresaron de estados de letargo similar comenzaron a susurrar la misma visión. La historia de Marcus no fue un evento aislado, sino el primero de una serie de testimonios que Roma intentó desesperadamente ocultar bajo la alfombra de la burocracia imperial. La razón por la que hoy les cuento esto no es solo para desenterrar los huesos de un soldado olvidado, sino para invitarlos a mirar más allá de lo que los libros aceptados dictan. Si la historia de Marcus fue borrada, ¿cuántos otros eventos fundamentales fueron alterados para proteger el poder de unos pocos? La verdad sobre la muerte, sobre el sacrificio y sobre la propia estructura de nuestro pasado es mucho más extraña y perturbadora de lo que jamás imaginamos. Cada vez que aceptamos una versión oficial sin cuestionarla, estamos permitiendo que la damnatio memoriae continúe su trabajo, borrando nuestra capacidad de entender quiénes somos realmente. La próxima vez que escuchen hablar de una gran victoria o de un destino glorioso, pregunten qué hubo detrás, qué cenizas tuvieron que ser barridas y qué soldados tuvieron que ser silenciados para que ese relato pudiera ser contado. La historia nunca es lo que parece, y el silencio de Roma, ese silencio que rodeó a Marcus hasta que su nombre fue solo humo, es la prueba más fehaciente de que los secretos más grandes son aquellos que nos obligan a mirar de frente al abismo.
Si este viaje a través de las sombras de la historia les ha dado respuestas, o mejor aún, les ha dejado con más preguntas, los invito a profundizar en nuestro canal, donde seguiremos rompiendo los sellos de lo que ha sido prohibido durante milenios. No se queden con la superficie, busquen la verdad detrás del mito. Gracias por acompañarme en este recorrido por los márgenes de lo desconocido, donde la historia no termina, sino que apenas comienza a revelarse.